Una vez más quiero darle la cordial bienvenida a nuestro querido Ian Ramos Fergus. Él es abogado y analista político, además un chico muy joven que pues siempre nos acompaña y es para nosotros muy grato contar con sus análisis, con sus apreciaciones con relación a distintos temas de nuestro país. Y en este caso, pues nos gustaría escucharte, Ian, con relación a ese análisis que has podido hacer del discurso que diera el presidente electo José Raúl Mulino en su acto de proclamación. Hemos visto y se ha resaltado en particular cuando habló de la importancia de hacer esa división de los poderes, ese fin de la persecución política y por supuesto habló de repatriación, es decir, cerrar el tapón de Darién, pero con esas acciones de repatriar todo aquel que venga a este país por esa ruta. Bienvenido, Ian. Cuéntanos qué te pareció, qué rescatas de positivo, por supuesto, de las palabras del presidente electo José Raúl Mulino. Buenas tardes, mi querida Edna, querido Ariel, a tu equipo de producción. Edna, tu programa es Cuestión de Ley, a todos tus radioescuchas. Gracias, como siempre, por el espacio y esta oportunidad en compartir un poco. Parto de un supuesto de hecho, mi querida Edna, y sabes que es mi criterio. Si a un presidente y si a un gobierno le va bien, a todos los ciudadanos nos va bien. A todos, a todos. En ese sentido es importante y puedo partir indicándote que desde que gana el señor José Raúl Mulino por el partido Realizando Metas en alianza con el partido Alianza y da ese discurso en la noche, una vez lo llaman los magistrados, luego se dirige al Tribunal Electoral, luego brinda una entrevista a un medio, a un colega de la localidad, una primera entrevista ya como presidente electo, y ayer toma esa proclamación que le hace la Junta Nacional de Escrutinio y nos brinda un discurso de entre 25 27 minutos sin una hoja de papel, sin un solo teleprompter, sin ninguna diapositiva, sin ningún elemento. Y fue un presidente reflexionando sobre la realidad del país, qué hechos nos tiene donde estamos como país y frente a eso, qué hay que hacer en adelante. Yo me tengo, como acabo de hacer, que quitar los lentes, me quito el sombrero, me pongo de pie y aplaudo de manera íntegra al señor José Raúl Mulino, hoy presidente del país. ¿Y por qué te lo digo, Hernán? Yo fui uno de los que criticaba al señor Mulino por no asistir a los debates. ¿Por qué? Claro. Porque esta contienda electoral fue muy inédita, tanto por lo que generó Ricardo Martinelli, tanto por el intento de que se decretara inconstitucional dicha postura, tanto por el movimiento No Más que estaba en las redes sociales, el choque del auxilio económico, en el camino estuvo lo de el cierre de la mina y así un montón de escándalos en detrimento del gobierno. Y yo decía, ojo, cuidado, no es solo en detrimento del gobierno, cuidado, aquí hay un leve detrimento para con la democracia. Pero si hay algo que es lo último que se pierde y es la esperanza, mi querida Edna, yo creo que ayer todo el pueblo panameño puede descansar como mínimo en que el presidente la tiene clara, sabe muy bien cuáles son los problemas del país y es así como se realizan políticas públicas, Edna, que es una política pública, aquello que pretende resolver un problema, pero para resolver un problema real hay que atender a las causas reales. Entonces, escucharlo y que atiendan directamente a la caja del Seguro Social, que si me lo preguntas a mí es la principal problemática que le va a estallar en la cara al próximo gobierno entrante. Porque hay un informe de la OIT que hizo el PRD que nos indica, oye, ya no hay platita para la caja del Seguro Social. Sí. Y el presidente con acciones y con palabras en su discurso ya nos está dando un camino y oye, a priori, esperanza es lo que me llevo de ese discurso del presidente. Sí, de hecho, habló que va a construir un consenso para discutir ampliamente y sobre todo informándole todo con claridad de la situación financiera de la Caja del Seguro Social, porque ciertamente se nos ha dicho que hay una situación financiera, pero la realidad de cuál es la situación no la hemos sabido. Y él habla de que él va a hacer un esfuerzo vital y lo ha puesto como
prioridad en esos 100 primeros días de su gestión, de su administración, de su primer empleo, atender la situación de la Caja del Seguro Social, lo cual es, pues, para nosotros, como bien dices tú, nos da ese hálito de esperanza de que viene en serio con acciones contundentes para resolver las problemáticas o los problemas que nos han venido, pues, que hemos venido acarreando en nuestro país. Ahora, me parece y me gustaría escucharte porque eres joven, cuando habló de que ese mensaje del 5 de mayo, con el voto que se le dio a él y sobre todo cómo quedó configurada la asamblea, fue esa intención de voto muy clara, fue un mensaje muy claro, y que ese poder que se le otorgó a los independientes, a él no le asusta, por el contrario, le agrada. ¿Qué opinas de Edna, eso? las reglas del juego en Panamá cambiaron. La política como se tenía concebida hasta antes, y te diré cuál fue el momento clave, Edna Jaramillo, querida colega apreciada. El revuelo que tuvimos en Panamá con el tema del contrato minero fue la punta del iceberg, lo que despertó a toda una ciudadanía y lo que dejó de manifiesto que se ponga la mano sobre la mesa y decirnos que las reglas del juego han cambiado. La regla Sí. del juego hoy es que había, y era triste en ocasiones, ver a un Juan Diego en estos 5 años triste, solo en medio de una asamblea donde no podía hacer nada, porque hay que decirlo como es, tenía una casta política que no lo dejaba actuar y Ujú. trabajar en pro de los beneficios del país. Y ahora ver que quien estaba como minoría indiscriminado hace unos meses, bueno, todavía en la asamblea, ya el 1 de julio en adelante son mayoría en una Así es. asamblea. Entonces cambia la configuración total porque, Edna, para que este país pueda caminar, tiene que haber consenso. ¿Y qué ocurre? Al ser la mayoría independiente, esto va a propiciar un debate. Ahora, para que algo sea ley en la República, tiene que venir bien planteado, con buena exposición, con buenos intereses, porque si no, los independientes van a decir, oye, ¿sabes qué? No vas para ningún lado. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que todos estamos pendientes a las redes, todos estamos pendientes a los candidatos, todos estamos pendientes a la política, porque la democracia parte con cada mayo de 5 años salir a votar, pero la democracia se va perfeccionando dándole seguimiento a aquella persona que nosotros pusimos en el poder. Entonces, mi querida Edna, si el 5%, que yo espero que sea el 100, pero si el 5% de lo que dijo el señor Mulino en su primer discurso ayer, que ya con ansia lo estoy esperando en julio, se llega a cumplir. Si la asamblea logra trabajar como lo estoy esperando de la mejor forma, producto de esta Sí. configuración, Edna, vamos a tener al fin el inicio de un país que va a empezar a caminar. Un país Ujú. que necesita, y qué bueno que el presidente, un hombre de derechas, está diciendo, yo le voy a dar la mano a los empresarios, Sí. porque son los empresarios los Ujú. que tienen que tener la oportunidad para que exista empleo. Porque hay un mal enfoque que se da en ocasiones. Se dice, mi querida Edna, oye, el problema principal en Panamá es la falta de empleo. No necesariamente la falta de empleo, es la Ujú. falta de oportunidades que Claro. tenemos los empresarios para efectivamente no crear negocio. Y si el gobierno no me da medidas para crear negocio, ¿cómo voy a seguir abriendo más restaurantes? ¿Cómo voy a seguir abriendo más hoteles? ¿Cómo voy a seguir abriendo más y más comercio si no me dan medidas flexibles, no me dan beneficios, no me dan ningún tipo de puente para que yo como empresario pueda crear esa oportunidad que se traduzca directamente en qué? En empleo, en una oportunidad para que alguien pueda, sin duda alguna, trabajar. Entonces, es triste y lamentable, Edna, que en la pandemia nuestros gobernantes se fueron a la comunidad internacional a pedir dinero prestado para pagar planillas. Esto no puede continuar así. Esto no se puede presentar. Y si la Asamblea trabaja, el órgano judicial sigue caminando como lo tiene que hacer y el Ejecutivo pone la regla del juego y con ese discurso de consenso, de unidad nacional, yo creo que vamos a poder tener la oportunidad de tener un quinquenio exitoso en todos los cimientos que nosotros requerimos. De hecho, habló precisamente de la importancia de ese mensaje que se dio
el 5 de mayo con estas curules que se alcanzan por esa fuerza independiente, que estamos hablando que son 21 para ser exacto, o 20 porque exacto, que él no tiene ningún problema con extenderles la mano para trabajar con ellos, porque eso mandó el mensaje de que aquí las cosas hay que empezar a hacerlas bien. Eso realmente da esa esperanza también para todos los panameños de que teníamos una asamblea secuestrada por quienes se reelegían y hacían cosas que uno realmente no estaba de acuerdo y no estaba satisfecho con la labor y la función de ese diputado ante la asamblea. Habló de construir ese consenso interesante, esa discusión de todas las cosas que iba a hacer. No se ve un presidente autoritario, Ian, sino que quiere ir con esa actitud de diálogo, de discusión de las situaciones que tiene el país para precisamente llegar a esos consensos por el bienestar del país, sobre todo por el momento histórico que vive nuestro país. Él señaló que realmente hay que trabajar con determinación, se impone trabajar con determinación, pero actuar con precisión. ¿Qué opinas tú de lo que precisamente señaló de la repatriación de los migrantes, de ese cierre de la mina, que ha sido un tema también que hemos venido hablando y hablando y que vemos que no ha habido una solución y que pareciera que se ha convertido incluso como un tema de negocio allá, porque yo ni siquiera escucho a las personas de Darién quejarse por esta situación que vemos allí compleja en Darién cuando llegan los migrantes. Y como bien lo señala él, respetando los derechos humanos, no podemos seguir en una situación como la que estamos viviendo en nuestras fronteras y en precisamente pues con esta situación que hemos visto niños morirse, personas morirse, mujeres violadas. O sea, el informe es preocupante con las historias dantescas que hemos conocido de lo que se da en la travesía de estos migrantes. ¿Qué opinas de cómo lo hará? Porque incluso mandó un mensaje en materia de seguridad. Ha estado en ese lado y sabe cómo hacerlo. Entonces, nos transmite esa tranquilidad de que en materia de seguridad, en materia de combate con el narcotráfico, que fue otro elemento que abordó, que no va a permitir el tema del narcotráfico, el tema de la repatriación de los migrantes, entre otros temas interesantes que también abordó, como el respeto que debe recuperarse de nuestro país con este tema de que nos meten en las listas grises y que no somos unos maleantes. O sea, dijo cosas muy interesantes que nos han venido golpeando en la cara y que hemos venido arrastrando. La situación sociopolítica, económica y cultural a la que Panamá se encontraba hasta el 5 de mayo era producto de una casta política fracasada que tenía un país completamente secuestrado para sus intereses más perversos, donde lo más importante era su bolsillo, era su dinero, era su jacto. Mira cómo últimamente se empieza a hablar de esa narcopolítica y de otros elementos, pues claramente no da ningún tipo de beneficio ante la comunidad internacional. Máxime cuando uno de los últimos regalos que nos deja este gobierno es la pérdida del grado de inversión. Entonces, cuando va sumando esos factores, es como si los gobernantes, hasta el PRD, no diré que solo el PRD, pero hasta el PRD, todo lo hicieran con tal de dejar al país mal. Entonces, para mí, cuanto al tema del Darién, soy muy crítico y sé que es un comentario o es un tema que levanta pasiones, pero la única ruta de cruce y de tránsito en este país es el canal de Panamá. El Darién no es una ruta para andar cruzando, no es una ruta para andar modelando. Y si el presidente ha indicado que con un respeto irrestricto a las normas de derecho internacional, de derecho humano, en base al artículo 4 de la Constitución, donde Panamá acata la norma de derecho internacional, va a dar un cierre al tapón del Darién, enhorabuena, pues que así sea. ¿Por qué? Porque claramente, bueno, tenemos conocimiento de algunas atrocidades que ahí ocurren. Hay temas que nosotros ni siquiera conocemos, Desconocemos. pero día con día allí pasan.
y seguir permitiendo o llegar por inacción a ser cómplices de actos aberrantes, pues claramente es una situación que como país tenemos que remediar. Al mismo tiempo, me encanta ese pronunciamiento que él hace porque ya está bueno de que Panamá, Sí, cuando quiera, la comunidad internacional lo quiera poner en listas multicolores, rosado, gris, negro, verde, amarillo, naranja. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a atender nuestra casa y vamos a mostrar y vamos a dar las señales de que claramente Panamá es un país que dicta la realidad que en ocasiones tratan de posicionarlo? Pero esto también parte, mi querida Ena, del tipo y la calidad de gobernante que tenemos. Si no hacen nada por mejorar la situación interna, pues claramente por fuera van a seguir diciendo lo que quieran de nosotros. Yo creo que Mulino, que es una persona que conoce muy bien el tema de ujú, la seguridad, conoce muy sí, bien el tema de cómo dominar el país y que se dice de Molino, tiene carácter, es un hombre muy sí. fuerte, es un hombre con un temperamento. Bueno, yo creo que quizá nuestro país necesitaba una persona con carácter que le hiciera frente a todos los temas que estamos viviendo tanto a título interno como en la materia internacional, que no se nos puede escapar de la vista. Y ya con los discursos que le he escuchado y con su comportamiento hasta la fecha, pues claramente creo que el país está yendo por un buen camino. Esto acompañado de una asamblea legislativa que sin duda alguna va a tener que Ujú. debatir para poder implementar políticas públicas que resuelvan de manera efectiva las necesidades que tenemos como nación, pues yo creo claramente que estamos ante la puerta de un país que va a ser bien gobernado. Ahora nos toca a nosotros dar seguimiento y como él mismo reconoció, son los independientes la verdadera oposición. Ahora toca que los Exacto. independientes hagamos un trabajo de oposición, pero no para que las cosas se hagan mal, sino para verificar, revisar y estar pendiente de que todo se esté haciendo bien con los consensos y las Y consideraciones suficientes y necesarias. claro, y no ponerse por oponerse, Ian, porque aquí Exactamente. la función del independiente no es oponerse por oponerse. Si las cosas se hacen bien, si son leyes que verdaderamente favorezcan, pues adelante, ¿no? Me gustó cuando también dijo que no seremos el primer país del mundo, pero tampoco el último país del mundo, y que él ha venido simplemente con un motivo de servir a su país, que va a situar el presupuesto de las diferentes instituciones que quizás no se ha utilizado en debida forma donde corresponde. Eso fue un anuncio bien interesante porque pone sin duda alguna el tema de que esas acciones de un gobierno digno, como lo señaló, y que va también a contar con un equipo de esperanza que dirija ese consejo de, de, de gabinete, que ojalá que las personas estemos de acuerdo, que el fin de semana se iba a poner a escribir en una hoja, a tachar, a ver quiénes van a conformar ese equipo, que sea no solamente ejemplar, sino que también sea eficiente para gobernar este país. Me gustaría tu análisis con relación a esas palabras, Ian, que dijo, y sobre todo cuando habló justamente del programa del primer empleo, que se ha extendido incluso para las personas con discapacidad, que ese programa, él pretende que se alimente de partidas y fondos que se estaban malgastando en la asamblea. Pero tu respuesta después del cambio son las 3:32. Vamos y volvemos enseguida. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Continuar con nosotros. Estamos conversando con el licenciado Ian Ramos Fergus. Él es abogado y especialista en análisis político. Ian, antes de irnos a la pausa, estamos haciendo, pues trayendo a la memoria de la audiencia las palabras o algunas palabras que el presidente electo José Raúl Molino en su proclamación señaló ayer y que por supuesto han marcado o por así decirlo, nos han dejado o nos retumban en la cabeza en positivo. Habló de contar con ese equipo bien ejemplar, bien eficiente para gobernar. Habló del primer empleo y que eso que era extendido a personas con algún grado de discapacidad en general, se iba a alimentar de partidas y fondos que se estaban malgastando de la Asamblea, que basta el despilfarro. Habló de que se acabó el despilfarro de los fondos públicos y dinero de los panameños. Mi querida Edna, entre el año 2020 y 2021, yo publiqué mi libro número quinto, si la memoria no me es infiel, que se titula Lo que la pandemia se llevó y lo que la vida nos dejó. Ajá, En ese correcto. libro hay una parte titulada El discurso de un Panamá perfecto. Yo señalaba en esas palabras, en ese enfoque, que mucho se hablaba de Panamá, que la posición geográfica, que la zona franca que nosotros contamos, el sistema portuario, el sistema bancario, la oportunidad en turismo que tenemos y todo el aspecto positivo que se puede ver de Panamá. Pero ahí mismo yo señalaba que mucho se habla de Panamá, hay gente muriéndose de hambre, hay gente que no trabaja, no hay oportunidades, la desigualdad es un escándalo, no existe sin duda alguna una Ujú. equidad que claramente permita que un panameño pueda aspirar a salir hacia adelante y en ocasiones pareciera que para poder salir hacia adelante uno tiene que tener un contacto. Nos estalla en la cara luego de publicar ese libro un montón de temas de auxilios económicos, etcétera, etcétera, que en parte me va dando la razón. ¿Por qué te hago esta reflexión a priori para caer en el tema de Molino? Que vamos nuevamente. Molino, el señor presidente electo, la tiene muy clara. Esto de hablar, posicionar e indicar, vamos a incluir a las personas con discapacidad y también quiero tener cerca de mi mesa al agro, porque es un Sí, sector que necesito escuchar, que necesito atender para poder resolverle su problemática de la mejor forma. El discurso fue dedicado a la juventud, fue dedicado a que él sí. comprendió el mensaje del 5 de mayo, un discurso dedicado a las personas con pocos recursos, personas que sin duda alguna están buscando una oportunidad, están buscando empleo, pero un discurso dedicado a personas con discapacidad, pero un discurso dedicado a personas del sector agro, y creo yo que también fue un discurso dedicado a que los políticos de antaño comprendan que Ujú. las reglas del juego cambiaron. Cambiaron. Porque si en este país no se gasta y no se malgasta y no se despilfarra el dinero, tenemos dinero para todo y para todos. En la medida en que claramente la caja del Seguro Social no estaría en la condición de estar si no sirviera como la chequera o como la caja menuda de algunos pocos. Claramente las oportunidades laborales estarían andando si no tuviésemos un retraso en el órgano legislativo de 15, 20, 30 años con personas que se andan religiendo y no saben cómo hacer su trabajo. No estuviésemos en el escándalo que estamos hoy como país si no se hubiese creado la figura de una descentralización paralela única y exclusivamente para beneficiar a algunos pocos, despilfarrando el dinero nuestro, despilfarrando préstamos y endeudamiento que ha hecho nuestro país. ¿Para qué? Para beneficiar a la sociedad, para beneficiar al panameño, para crear más oportunidades, para crear más empleos, para darle supuestamente una estrella y una luz en la educación. No, para beneficiar a una casta política. Etna, el domingo 5 de mayo la casta política que existía en Panamá quedó completamente enterrada. Y el que no lo quiera ver desde esa magnitud, Sí. el que no lo quiera dimensionar y no quiera releer lo que ha ocurrido, pues bueno, se quedó en el pasado. Porque el nuevo gobierno, las nuevas reglas del juego y el nuevo Panamá que vamos a vivir dista de la corrupción, dista de malas prácticas y se acerca claramente a los cimientos de una democracia real en nuestro país. Sí, fíjate que él, porque de verdad, el que no camina, el que no se mete en política, no sabe, desconoce la realidad. Uno escucha mucho lugares como que hay pobreza, hay miseria,
tal lugar es así, tal lugar es así, pero si no tienes la necesidad de caminar por esas áreas, no lo haces. Así es. Pero él tuvo la oportunidad de caminar en esas áreas y se quedó impresionado de la miseria, de la falta de agua, de las faltas de aceras, entre otras cosas que debió haber visto porque los que hemos tenido esa experiencia de caminar Así por es. los barrios, nos damos cuenta de que es triste que las personas vivan en ese estado, como que si como si fueran otros dos Panamá, el Panamá de los que tienen y el de los que no tienen. Y Así es. es lamentable, exacto. Pero fíjate que me gustó mucho cuando dijo también que él no es populista. Él no es ni un presidente ni un gobierno populista, está muy lejos de eso. Pero esto, ¿me escuchan? Que me entró una llamada, ¿me escuchan? Sí, Gracias. es pro empresa privada porque es lo que se requiere para crear esas fuentes de empleo y oportunidades con el desempleo, el nivel de desempleo que tenemos hoy día. Ian. Tú puedes ver la sonrisa que dibuja mi rostro cuando empiezas a hablarme de la empresa privada, porque tú lo sabes muy bien, Edna, yo siempre lo dejo en manifiesto. Yo soy un hombre de derechas. Hay quienes dicen, Ian, tú eres de la ultraderecha. Mientras más a la derecha me quieran calificar, yo créeme que mejor me voy sintiendo. Me gusta mucho, y esto también hay que leerlo de la elección, mi querida Edna. Los votos nulos del pasado 5 de mayo tuvo mayor porcentaje que los votos que recibió la izquierda. ¿Eso qué te dice? Pues que claramente el mensaje de la izquierda, y gracias a Dios, no cala dentro de la sociedad panameña. No cala, no encuentra simpatizantes. Los votos nulos fueron mayores que lo que sacó la izquierda. Y escuchar a un presidente antes de tomar mandato, solamente cuando le están dando su acta como presidente electo, indicar, voy a trabajar con la empresa privada porque son ustedes los que saben generar, son ustedes los que saben producir, son ustedes los que saben crear, son ustedes los verdaderos benefactores sociales para que claramente existan oportunidades y recursos y que esto permita claramente lineamientos y que haya empleo y de que haya oportunidad y de que haya y exista crecimiento dentro de nuestro país, pues a mí me deja sin duda alguna de un carácter esperanzador al saber pues que se conoce y se comprende cuál es el rol que realmente tienen los empresarios, cuál es el rol que tiene la empresa privada, que creo yo se tenía un poco olvidada en nuestro país, Sí, no se le estaba dando el mérito, la importancia que tenía, pero ojo, así mismo como se va a introducir a la empresa privada, creo yo que es menester, producto de la situación que vivimos sociopolítica, mi querida Edna, de que la oposición tenga un rol preponderante, y esto es creando alianzas colaborativas con el gobierno, de igual forma, claro. todos y cada uno de los entes de la sociedad civil formen parte de las estrategias que vamos a desarrollar, porque el país es de todo, Edna. No es que tú eres la presidente, yo soy el diputado. No, 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 no. Todos somos Panamá, todos formamos parte de la República y tenemos que poner nuestro granito de arena y Claro. todos redireccionar el barco a una misma dirección. Donde uno tenga una mentalidad distinta o empuja hacia otra dirección, pues claramente va a chocar esto con la intención que todos tenemos. Ian, y esto del tema de que también mencionara, y fíjate que lo dijo en dos ocasiones, que él le tocó vivir sobresaltos y que él iba a garantizar que el próximo, después, o sea, el próximo quinquenio, la persona que estuviera corriendo para presidente no viviera esos sobresaltos. Específicamente para aclarar a qué crees que se estaba refiriendo. Yo creo el espíritu del mensaje que me dejó el presidente con esa palabra, mi querida Edna, y yo lo he señalado todas las semanas en mis análisis políticos, de que esta comisión que se reúne cuando pasa cada elección y quieren hacer las benditas reformas electorales, fungen como una pantomima realmente para las mismas. ¿Por qué? Porque a mi entender y en mi tenor y en mi criterio, no quedan las normas electorales bien definidas, no quedan las normas electorales bien claras, y es lo que permitió, por ejemplo, que él sufriera altibajos, y es no saber si era el tribunal electoral, perdón, quien tenía que tomar en pleno alguna decisión,
no saber si era la Fiscalía Electoral que debía iniciar algún tipo de proceso, no saber si era la Corte Suprema de Justicia la que tenía que definir el destino y el futuro claramente de la situación política, la situación electoral, que todo que se estaba viviendo. Entonces creo yo que él al referirse a esos sobresaltos es a tener las condiciones del juego bien dadas, bien equilibradas, con una reforma electoral real. Pero claro, esto cambia. ¿Por qué? Porque quienes hacían las reformas electorales, la casta política, la política vieja de Panamá, del 4 de mayo del 2024 hacia atrás. Había una política. Bueno, esa política ya cambió. Y así como hay que reformar claramente el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Sí, Diputados, así como hay que reformar la Constitución Política de Panamá, que es de 1972, con sus 4 reformas, pero ya no responde a los intereses de la sociedad actual. Asimismo, las reformas electorales tienen que atender a las situaciones actuales y vigentes. Oye, y pues claramente no podemos dejar de lado el montón de noticias falsas, el montón de fake news, que comprendo que el Tribunal Electoral trata de hacer un trabajo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque este mundo mediático, ahora todo es acelerado, todo es rápido, todo es a través de estos aparatos digitales, pues sí. permite que los fake news ataquen de manera directa, y pues yo creo que su orientación es a permitir que las elecciones del 2029 Es- se realicen con el mejor apego a la democracia y los lineamientos que ellos habían conseguido. Oye, cambio radicalmente de tema, pero que tiene que ver precisamente con este tema político. Y es Sí, que vi que Milei señaló que iba a tratar de impulsar el que se le quitara ese apoyo del gobierno a los políticos, económicamente hablando. ¿Qué piensas tú si eso pasara aquí, Ian? Porque fíjate, todos nos preguntamos qué pasa con el dinero que no se usó. Hay muchos que fueron austeros en su campaña, pero que no por eso dejaron de recibir lo que les corresponde. Hay quienes también vemos que pareciera han encontrado en esto un modus vivendi. O sea, cada 5 años se lanzan, no utilizarán toda la plata, no sabemos realmente lo que les queda. O sea, es interesante este tema. Y ojo, que no solamente estamos hablando de lo que reciben de parte del Tribunal Electoral, sino que hay privado. jugosas donaciones privadas que reciben, Ian. En O sea, definitiva, para mí, sí, sí, dime, Edna, por adelante, favor. Ian. Dime, No, dime, Edna, por adelante. No, que para mí eso es escandaloso, porque verdaderamente aquí se habló y se les dijo a muchos ninis, pero hay otros que parecen más ninis y que han aprendido a vivir de la política que el que dicen ser nini, que a lo mejor sí tiene cómo vivir. Definitivamente, mi querida Edna. Para mí, la medida impulsada por el presidente de Argentina, Milei, Ujú, es positiva. sí. ¿Y qué le dice Milei a los políticos argentinos? ¿Saben qué? Vamos a eliminar ese subsidio, ese Subsidio. financiamiento. En Ujú. efecto, ustedes tienen simpatizantes y personas que supuestamente creen ustedes están inscritos. Bueno, que ellos Que lo mismos hagan las apoyen. donaciones. ¿Cuántos Exacto. inscritos tiene el PRD? 750.000. Bueno, que cada uno saque $100 y ahí tienen para financiarse la campaña. Es Y correcto. esto hay que establecerlo con claras políticas y Reglas y reglas del reglas del juego. juego. ¿En qué sentido, Edna? Si eliminamos el financiamiento público, Ajá. si nosotros le ponemos un límite claramente al financiamiento privado, y si nosotros hacemos que quienes forman parte de los colectivos, porque técnicamente, si yo formo parte de un partido político, y es por eso que soy independiente todavía, Edna, es porque yo estoy apegado con la misión, con la visión, con el objetivo, con la ideología. Bueno, usted se siente identificado. Su cuota de ingreso al partido es tanto, su mensualidad en el partido es tanto, y el partido puede subsistir con las donaciones libres que tienen sus propios adherentes. ¿Qué va a ocurrir, Renda? Todo el mundo va a renunciar a los partidos porque nadie realmente se siente identificado con la ideología del partido. Hay mucha gente que se tiene que inscribir y que tiene que formar parte de un partido para asegurarse un puesto político, un cargo público, pero adivina, esa Ujú. regla del juego han cambiado y tenemos que aprovechar el momento, esa efervescencia, ese Claro. sentido, ese apego que tiene la gente Esa para con la política. conformación que tiene la Asamblea, esos Ahora 21 independientes, este es hay que el aprovechar momento. para cambiar realmente todo lo que haya que limpiar. Viene la jornada de Claro. limpieza. Ya fueron 30, 40 años donde reventaron al chanchito que se llama Panamá. Panamá ya estaba diciendo hasta cuándo.
Bueno, ya ahora ha llegado el momento de claramente hacer una política distinta, implementar mecanismos distintos, con reglas del juego distintos, con actores distintos. Pues ¿para qué? Como dice Einstein, mal puede buscar un resultado distinto haciendo lo Si mismo con sigues los haciendo mismos. las cosas igual. Así Efecto. es. Así que hay que aplicar un Sí. cambio. Ya el cambio inició el 5 de mayo. Así es. Igual también habló de que se acaba la chabacanería, así que ese mensaje también van para todos aquellos que pudieron haber hecho una campaña, decía mi abuela, estaba mal dicho, pero es una broma, de risión, es decir, de monería. O sea, se acabó la chabacanería, se acabó la monería, se acabó el relajo y ahora en seriedad todos, desde el alcalde hasta cada uno de esos diputados y representantes que vieron agarraron la política como un chiste haciendo TikTok y eso, ahora se tienen que poner serio porque la responsabilidad es importante y la seriedad sobre todo. Ahora aprobarán desde la Asamblea de qué están hechos. A mí me Entonces, gustaría, mi espere, querida, y sí, discúlpame, sí, aportarte un segundito allí, que los 100 uh-huh, primeros días, y me encantaría que el presidente y todas las personas que están llegando a las distintas juntas comunales, a los distintos municipios y a la asamblea, lo pongan en práctica. ECNA, necesitamos en los primeros 100 días hacer una auditoría en todos los lugares donde haya dinero público. Todos los así es, ministerios, todas las direcciones, todos los lugares públicos, todas las juntas comunales, todo sitio donde haya dinero producto de nuestros impuestos tiene que ser auditado íntegramente. Uno, para así conocer el es, estatus, el balance, cómo se está recibiendo el país. Dos, para saber cómo se va a trabajar. Y tres, el que no la debe no la teme. Y si usted uh-huh, no trabajó mal, pues claramente usted no debe temer que nada malo va a ocurrir, porque una así auditoría no es es. para perseguir, una auditoría es para reconocer el status quo de las cosas. Ahora, si producto de eso salen ilícitos y salen conductas que están previstas dentro del Código Penal, pues bueno, ya cada quien que se atienda a las Harina de consecuencias otro de su acto. costal, Así así es. es. Ian, me quedo con esas últimas reflexiones. Valoro muchísimo tu análisis. De verdad, un montón te lo agradezco y bienvenido siempre. Esta es tu casa. Te mando un fuerte abrazo a la De pasiones vivimos distancia. los seres humanos, mi Cuidas. amor. Mil gracias.